Hoy vamos a ver el final del capítulo 15 y un cachito del principio del capítulo 16 de Juan. Vamos a hablar de un tema, no es tan animoso como los temas anteriores tal vez, pero es importante porque es lo que Jesús quiere hablarnos. Así que si lo que Dios quiere hablarnos, lo que Él quiere hablarnos siempre debe ser importante para nosotros. Amén. Así que vamos a leer los versículos 26 y 27 como versículos principales y vamos a ver qué es lo que Jesús, le dijo a sus discípulos, pero también hoy nos dice a nosotros. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Amado Dios, ya estamos listos para recibir tu palabra. Rogamos, Señor, que nuestro corazón, Dios, hoy día pueda ser tierra fértil, como aquella tierra que recibe la semilla y da fruto, Dios, que así sea hoy día nuestro corazón, Señor. Prepáranos, ayúdanos a estar completamente concentrados, enfocados en tu palabra, Señor amado, y que tu palabra hoy día nos transforme, Señor. Haznos más parecidos a ti, Dios. Moléanos en esta mañana por medio de tu palabra y también impacta nuestras vidas, transfórmanos, Señor, que no nos vayamos igual, que nuestro corazón sea inquietado, Dios, por tu palabra, pero no solo nuestro corazón, sino también nuestra voluntad, para que podamos obedecerte, Señor. Enamóranos de ti por medio de tu palabra, Señor, y que como discípulos atentos al Maestro, así estemos todos nosotros escuchándote a ti, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra consuela, tu palabra fortalece, Señor, y tu palabra nos alienta. Gracias por todo, Dios. Quedamos atentos a tu voz, deseosos de escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Jesús continúa el discurso. Recordemos que este discurso final, desde el capítulo 13 hasta el 17, toma todo este periodo del discurso que se va moviendo de lugar desde esa última cena en adelante hasta que Jesús es capturado. Todo ese proceso está dentro de todo ese marco, está estos últimos discursos. Y aquí Jesús pareciera, desde el versículo 18, de lo que quedamos nosotros la semana pasada, cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, el que permanezca en mí, ese es el que da fruto. Todo eso es hasta el versículo 17. Y lo que vamos a ver hoy día, del 18 en adelante, pareciera que fuera un discurso aparte, que Jesús allí paró y en otro momento comenzó a hablar esto, pero la verdad es que no. Jesús sigue hablando en el mismo discurso, de manera que este espacio, del 18 en adelante, está entre medio de dos discursos: permanezcan en mí, y lo que sigue en el capítulo 16 va a hablar sobre el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo. Y este proceso o este discurso de entremedio sirve para conectar ambas partes, porque nos va a mostrar dos cosas. Primero, cuál es una de las evidencias de aquel que permanece, lo que vimos la semana pasada, y una evidencia de aquel en cuyo corazón habita el Espíritu Santo, lo que vamos a ver la próxima semana. Jesús va a volver a hablar sobre el Espíritu y se va a conectar con todo lo anterior, lo que vimos la semana antepasada, pasada y esta. Entonces, este discurso está entre medio de allí y tiene mucha relevancia a la luz de lo que ya vimos, y va a tomar todavía una relevancia más profunda con lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué hace Jesús en esta segunda mitad de este discurso? Jesús hace advertencias. Hace 3 advertencias a sus discípulos sobre lo que les iba a suceder en el futuro muy cercano. Iban a vivir cosas malas. Explica por qué sucederían esas cosas y también esto, que lo vamos a profundizar más adelante, cuál sería la respuesta tanto del Espíritu Santo como la de sus propios discípulos, ¿sí? Parece ser este discurso, cuando uno lo lee aislado, solo, Jesús viene de alentar a sus discípulos: no tengan miedo, no se turbe su corazón, tengan paz. Y este pasaje, este entremedio, pareciera ser todo lo contrario a lo que Jesús venía haciendo. En vez de alentarlos, pareciera ser súper desalentador lo que Jesús les está diciendo en este momento. Lo vamos a ver, pero van a ser odiados, van a ser perseguidos, los van a expulsar. Pareciera ser que Jesús, en vez de animar a sus discípulos, los termina desalentando. Pero la verdad es que no es así. Lo vamos a ver en profundidad. Pero es importante porque Jesús, recordemos cuando vimos el mensaje de cuando Jesús anima a sus discípulos, los anima con promesas, los anima con una revelación de quién es Él y también los anima con una comisión.
Le dijo, yo me voy, pero el trabajo sigue aquí vigente y ustedes tienen que seguir trabajando. El discurso de Jesús que sigue desglosa cada una de esas cosas. Y lo que vamos a ver hoy día es justamente esa última forma de alentar la comisión. Pero antes de entrar profundamente, vamos a ir desglosando pasaje a pasaje y vamos a ver las primeras 3 advertencias que Jesús les hace a sus discípulos. Primero les dice que serían odiados. Si ustedes fueran del mundo, le dice a sus discípulos, el mundo amaría lo suyo. O sea, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría a ustedes. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. El mundo ama a los cristianos, hablando del mundo no como las personas en particulares, porque todos tenemos familia que no es cristiana y nos ama. Bueno, suponemos, ¿sí? Suponemos. Todos tenemos familia, ¿verdad? Que nos quiere, ¿sí? O al menos eso, querer. Amar tal vez pueda ser un poquito más profundo. Pero cuando Jesús dice el mundo los odia, no está hablando del particular, de chuta, mi mamá no es cristiana, entonces mi mamá me odia. No, está hablando del mundo como un sistema. Todo el sistema de pensamiento del mundo que es regido por Satanás, todas las ideologías del mundo van a encontrar, o nosotros vamos a encontrar en eso, un odio constante y firme, ¿sí? Todos conocemos personas en el mundo con las cuales compartimos, incluso podemos llamar amigos, familia, pero Jesús no está hablando de eso, está hablando del general, ¿sí? Seremos odiados, y aunque Jesús dice ustedes no son del mundo, ya vamos a tocar un mensaje en donde vamos a profundizar eso más adelante, pero Jesús aquí nos revela varias cosas. Uno, nosotros, aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador, este mundo no es su casa. Esto es solamente un lugar transitorio. Hay una canción, bueno, la Biblia también lo dice, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, porque este no es nuestro hogar. Pero como les digo, no es el tema de hoy día. En mensajes más adelante vamos a profundizar. Pero el punto acá es que Jesús les está diciendo a sus discípulos, ustedes serán odiados, ¿sí? Qué buena manera de alentar a alguien, ¿verdad? De animarlo. Tú vas a ser odiado. Y no por un par, el mundo los va a odiar a ustedes. Ahora, no es la única advertencia. Versículo 20. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán las de ustedes. Jesús no solo les dice, ustedes van a ser odiados, porque ese odio no va a quedar en una palabra así como, me caes mal. Ese odio se va a traducir en una persecución. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero vuelvo a repetir. Parecieran ser no las palabras más alentadoras de todas. Parecieran ser bastante desmotivantes. O sea, si yo le digo, mira, ¿sabes qué? ¿Quieres hacerte cristiano? Le predigo a alguien del mundo, o cualquiera de nosotros, ¿quieres hacerte cristiano? Bueno, pero ¿y qué recibo si soy cristiano? Y partimos con estas palabras. Mira, vas a ser odiado, vas a ser perseguido, y una más, van a ser expulsados. ¿Qué nos diría cualquiera con esa oferta? La verdad es que muy alentadora no es, ¿verdad? No es un buen marketing iniciar con esto. Ahora, esto Jesús no se los dijo a personas que estaban recién convertidas. Ya llevaban 3 años y medio con él. Ya algo conocían, pero el punto profundo no es ese. Ya vamos a llegar más adelante. Van a ser perseguidos. Hasta este punto, de alguna forma, ya había una persecución, pero más hacia Jesús, aunque también ya vimos que querían matar a Lázaro también. O sea, no solo Jesús era objeto ya de odio y de persecución, ya los discípulos también a esta altura ya estaban comenzando a ser hostigados de alguna forma, ¿sí? Recordemos, todavía ni lo vemos, pero de manera general, cuando Jesús es capturado, los discípulos se escapan, se esconden todos. Y esa es una de las razones por las que Pedro comienza a negar a Jesús, porque él sabía que si decía, sí, yo soy amigo de Jesús, a él también lo capturaban. Entonces ahí Pedro niega a Jesús. Ya había una especie de persecución, pero bastante suave. Jesús evidentemente recibió la peor parte de esa persecución, pero lo que vivió Jesús, le está diciendo a sus discípulos, ellos también lo vivirían en poco tiempo. Y la última advertencia, capítulo 16, verso 2. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Ya vamos a llegar a ese punto final. Serán expulsados de las sinagogas. Para nosotros, que si yo le digo, hermano, los van a expulsar de la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Cuando he visto una sinagoga. Debemos entenderlo en el contexto. La sinagoga era el lugar de culto. Ellos aprendían la palabra, ellos estudiaban la palabra, ellos la escuchaban allí, porque no es como que nosotros hoy día podemos tener 1, 2, 3 Biblias en una casa y
o incluso hasta por el teléfono buscar la Biblia y leerla con comodidad. En la antigüedad no. Ellos tenían solo un lugar para escuchar la palabra, que alguien leyera y se las explicara, y era la sinagoga. Era como una escuela en donde ellos podían recibir ese alimento espiritual, y que Jesús le diga, van a ser expulsados de este lugar, para ellos sí significaba algo. Es como si hoy día dijéramos, ¿saben qué, hermanos? El gobierno prohibió las iglesias. Los cristianos no pueden entrar nunca más a una iglesia. Más o menos, salvando toda la distancia que hay entre una sinagoga y iglesia, pero más o menos es lo que pudiese significar para los discípulos que Jesús les dijera esto. Porque ellos no tendrían otro lugar. Tendrían que acomodarse nuevamente para tener esta vida en comunidad religiosa. Y ahí comenzaron poco a poco con el tiempo a nacer lo que hoy día conocemos como iglesia. Pero los primeros cristianos se reunían en las casas, porque no habían templos y las sinagogas no podían entrar a las sinagogas, porque las sinagogas eran judías, los judíos no querían a cristianos, afuera. Entonces ellos se reunían en sus casas nomás. Y poco a poco fue naciendo lo que hoy día conocemos como iglesia, ¿sí? Entonces para ellos esta advertencia, esto sí era una advertencia fuerte, que ellos tendrían que adaptarse a una nueva realidad, en donde su vida espiritual ya no giraría en este centro, en la sinagoga, sino que tendrían que adaptarse a esto, ¿sí? Ahora, esta realidad, odiados, perseguidos, expulsados, la experimentaron casi inmediatamente. Jesús asciende a los cielos. No pasó ni un año, y los discípulos experimentaron todo esto de golpe. Jesús asciende a los cielos. Sí, ahí estaba. Ahí estaba. Jesús asciende a los cielos, luego llega el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado, comienzan a predicar, y esto produjo que los comenzaran a perseguir. Cada vez hostigaban más a los cristianos, los envían a la cárcel, los azotan, y llegando hasta el caso de Esteban, que es el primer mártir que registra la Biblia. Fue apedreado, lo mataron a pedradas. Puede sonar brutal y anticuado, pero eso sigue sucediendo en muchos lugares, ¿sí? La gente sí ha inventado muchas otras formas de torturar y matar personas, pero siguen cometiendo el mismo caso. Cristianos hoy día, vamos a ver un poco más adelante eso, pero cristianos hoy día siguen muriendo, igual que Esteban, casi 2000 años atrás. Esteban murió apedreado por los judíos, lo mataron a pedradas. Fue el primer mártir, y eso causó que la iglesia se dispersara por todos lugares. Saliera de Jerusalén y se moviera por otros lugares. La Biblia nos dice que Pablo, el apóstol Pablo, antes de convertirse en el apóstol Pablo, él era Saulo, ese era su nombre. Bueno, Saulo y Pablo es el mismo, pero uno es distinto origen. Saulo, antes de convertirse a Cristo, él era un judío que perseguía a cristianos. Él mataba a cristianos. La Biblia dice que él respiraba ira y el deseo por capturar cristianos y matarlos. Y ese era su trabajo. La Biblia dice que él los tomaba y los arrastraba desde el pelo, los sacaba de la casa para poder capturarlos y llevarlos a juicio. Pero este Pablo terminó siendo de perseguidor, terminó pasando a ser un perseguido por la causa de Cristo. Cristo transformó su vida a tal lugar que pasó de matar cristianos a morir como un cristiano. Pablo experimentó todas las cosas, ¿sí? Pero la iglesia en los primeros siglos vivió cosas bastante fuertes. Particularmente Tácito, un historiador romano, registra varias cosas que hizo Nerón. Nerón fue el emperador donde murió Pablo, fue bajo el gobierno de Nerón, más o menos en el primer siglo, en la década del 60 del primer siglo. Allí aproximadamente Nerón, los últimos años de la década del 60 en el primer siglo, Nerón comenzó su persecución a los cristianos. Y Tácito nos dice que lo que hizo Nerón, cada persecución tuvo su gravedad, pero Nerón fue uno de los más brutales. Lo que hacía Nerón era, primero los mataba a diestra y siniestra, crucifixión y cosas así, pero Nerón vestía a los cristianos con pieles de animales y los lanzaba a los perros, y los animales se los comían vivos a los cristianos. Los capturaban, los empalaba y los ocupaba como antorchas para iluminar su patio cuando tenía fiestas, y quemaba a los cristianos vivos para solamente iluminar su patio. Y así, está hablando del primer siglo. Jesús todavía no pasaban ni 50 años, ni 30 años, y los cristianos ya estaban sufriendo y siendo martirizados por la causa de Cristo, ¿sí? Lo que Jesús dijo, que serían odiados, que serían perseguidos y que serían expulsados, lo vivieron inmediatamente. Ahora, esto pudiese sonar lejano, estamos hablando del primer siglo, tiempos
casi 2000 años atrás, pero la historia nunca paró. Esa historia se repitió constantemente. Hay un libro, se lo recomiendo, se llama El Libro de los Mártires. Y ha tenido distintas reediciones, porque lo que hace el libro es recopilar la historia de los cristianos que han muerto siendo perseguidos. Y como siguen habiendo muertes por persecución a los cristianos, el libro, lastimosamente, se sigue actualizando, porque se siguen registrando esas persecuciones. El libro registra cómo cristianos han muerto desde el primer siglo hasta el siglo XX, más o menos. He comentado en unos momentos, en algunas predicaciones, el libro, pero eso sigue sucediendo hoy día y la brutalidad no ha bajado, no ha mermado. Quiero leerles un par de noticias que sucedieron entre el año pasado y lo que va de este año simplemente. Ya les comenté esta noticia, pero en el Congo, 19 de febrero, muy poquito atrás, se vincula un grupo extremista, se vincula con el Estado Islámico, captura y secuestra 70 cristianos, entran a una iglesia y los decapitan a todos y quedan allí adentro de la iglesia decapitados. Lo había comentado. Se desplazaron más de 10.000 personas, cristianos tuvieron que desplazarse, 10.000 personas, tuvieron que dejar su casa, su tierra y moverse a otros lugares por la persecución. Esto es solo en el Congo. Nigeria, en la Nochebuena del 2024, también, todavía no pasamos ni 5 meses de eso, extremistas también entraron al culto, en pleno culto, y mataron a 11 personas. Es como si hoy día ahora entraron y comenzaron a disparar en medio nuestro. Y esto no es aislado, esto sucede de manera sistematizada, es lastimosamente común. Esta noticia yo la encontré brutal. En la India, en 36 horas, hermanos, destruyeron casi 250 iglesias. En 36 horas las destruyeron por completo. Y es tanto lo que sucedió, fue una turba gigante que comenzó a arrasar con todo lo que era cristiano, con todo. El Estado no hizo nada. Es más, se asume y se cree que estaban coludidos dentro. Con total impunidad. Destruyeron todo. Es como si una turba hoy día arrasara con todas las iglesias de Renca. Y destruyeran, se registran asesinatos, se registran violaciones, se registran ataques, golpes y de todo en la India. Estamos hablando de ahora, 2024, ¿sí? Hace muy poco. Hay una página que se llama Puertas Abiertas, que es una asociación que lo que hace es visibilizar la iglesia perseguida en el mundo y también recolectar fondos para ayudar a estas comunidades que están siendo perseguidas. Esta asociación registra que en el periodo del 2024 murieron más de 4.000 cristianos, como 4.600 y algo, murieron en el 2024 cristianos perseguidos, no por enfermedades, solamente por persecución, por tortura o cualquier otra cosa. Más de 4.000 cristianos murieron por persecución. Esto es brutal. Uno no lo ve en ningún lugar. 70 personas decapitadas en el Congo. ¿Alguno lo vio en la noticia? Porque no sale en las noticias. No aparece. Y esto no es algo que suceda aisladamente. Es algo que sucede sistematizadamente. Todos los días hay ataques, hay golpes, entran a iglesias y persiguen a cristianos. Esto es constante, es común. El África, la India, Medio Oriente, China, Corea del Norte, son de los lugares más peligrosos para vivir, para un cristiano, al menos, para un cristiano. Si es de otra cultura o de otra religión, tranquilito, váyase para allá, tranquilito. Pero es el cristianismo el que más sufre persecución. Ahora, África, Medio Oriente, China, la India suena lejano, ¿verdad? Pero también en Occidente vivimos persecución. Tal vez no al mismo nivel de violencia, pero solo para que ustedes sepan, esta organización de Puertas Abiertas también lo que hace es categorizar la persecución en el mundo y ver cuáles son los países en donde hay más violencia o más persecución, que no es precisamente lo mismo. Hay países, por ejemplo, Corea del Norte está en el puesto número 1 de mayor persecución al cristianismo, pero no es precisamente el más violento. Nigeria, el Congo, están dentro de los más violentos, porque hay países en donde ser cristiano está prohibidísimo, en donde van a la cárcel, pero hay países como en Nigeria o el Congo que acabamos de ver, en donde no van a la cárcel, en donde mueren, los asesinan, los matan. Entonces, dentro de esta categorización de países, en Latinoamérica tenemos países que están dentro de los
más peligrosos también para el cristianismo. Hay varios en Latinoamérica. Pero quiero leerles un par de noticias, 2 solamente. Una la contamos en los discipulados del miércoles. El Reino Unido, estamos hablando de Europa, un país o un lugar en donde uno espera un pensamiento más abierto, más desarrollo, país de primer mundo. Fíjense lo que sucedió. Adam Smith Connor fue condenado en octubre, ahora hace poquito, el 2024, 2 años de libertad condicional y una multa de 9.000 euros. Adivinen por qué. Por estar orando en su mente. Por eso. Él estaba orando en su mente afuera de una clínica de abortos. Él estaba parado. Simplemente estaba parado, orando en su mente, porque él había perdido un hijo por un aborto. Entonces él estaba orando en su mente, afuera de una clínica. Bueno, no es afuera así como en la puerta parado, no. En Europa, las clínicas de aborto, legalmente, fíjense lo absurdo que es, legalmente tienen un sector, un rango, como alrededor del centro de aborto, en donde nadie puede estar siquiera parado, porque eso es considerado un ataque. Un ataque. Y esta persona estaba parado dentro del rango, orando. Van y le preguntan, ¿qué está haciendo? Y él dice, estoy orando en mi mente. ¿Por qué estás orando? Él cuenta, yo perdí un hijo por un aborto y estoy orando por las personas que están allí, por la familia y todo el tema. Se lo llevaron detenido. Fue condenado, 2 años de libertad condicional y 9.000 euros por orar en su mente. Y no es el único caso. Pasó otra vez con una mujer, también ella al menos salió absuelta, pero exactamente lo mismo. Pero no es lo único. En Francia, hermanos, y esto es ahora, en el 2025, en lo que va, se han multiplicado las multas por pagar como un delito. ¿Sabe por qué? Por llevar un símbolo cristiano. Está prohibido llevar símbolos cristianos en la escuela, en un trabajo. No pueden llevar una cruz, hermanos. Si usted lleva una cruz, usted es multado. A ese nivel de censura, de persecución, es un símbolo, es una cruz. Nada más, si usted lleva una Biblia, usted es multado. Si usted dice que es cristiano, usted es multado. Estamos hablando Europa, Francia, hoy día, ahora, en este momento. Así que Europa, Occidente, no nos salvamos de la persecución. La Biblia dijo, Jesús, lo veíamos, que seríamos odiados, perseguidos y expulsados. Lo mismo, esta expulsión sucede no solo en Medio Oriente, sino incluso aquí en Latinoamérica. Iglesias tienen que cerrar porque están viviendo ataques. Estamos hablando de Latinoamérica, ataques. Entonces, lastimosamente, lo que ellos están viviendo es muy probable que tarde o temprano nosotros también lo vivamos. Debemos orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Son hermanos nuestros. Somos parte de la misma iglesia, la iglesia de Cristo. Y ellos están sufriendo por la causa de Cristo de una manera que nosotros jamás lo hemos hecho. Puede ser que nunca lleguemos a sufrir de esa forma, pero lastimosamente, de una u otra, vamos a ser perseguidos solo por el hecho de ser cristianos. Y no solo por ellos, sino debemos orar también por nosotros, por la iglesia aquí, nuestra iglesia, la iglesia en Latinoamérica, porque, como le digo, tarde o temprano lo vamos a enfrentar. Que la iglesia esté preparada para sufrir por la causa de Cristo. Cristo nos dijo, mira, ¿sabe qué? Puede que sí, puede que no, puede que toque, como puede que no toque. No, Jesús dijo, esto va a suceder. Donde estén, de una u otra forma, en mayor o menor medida, seremos perseguidos, ¿sí? Seremos perseguidos. Ahora, volviendo al texto, ¿por qué sucedería esto? Jesús también lo advirtió, pero fíjense lo que dice allí. Viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. O sea, ni siquiera estas personas lo hacen, bueno, algunos sí, pero esto que dice Jesús es súper importante. Lo hacen pensando que están sirviendo a Dios. Vámonos al primer siglo. Pablo perseguía y mataba a cristianos porque pensaba que ellos blasfemaban contra Dios. Entonces él estaba sirviendo a Dios al matar a cristianos. Los judíos lo hacen así y muchos otros judíos. Hoy día, por ejemplo, en Israel hay sectores en donde los cristianos no pueden entrar porque son golpeados. Los golpean, los escupen, los insultan y de todo. Estamos hablando de hoy día. Entonces los judíos siguen haciendo lo mismo que antes. Tal vez no crucifican personas, pero hay una persecución. Pero algo particular es justamente esto. Me da vuelta la idea de que matan y persiguen pensando que están agradando a Dios. Lastimosamente, hay solo un grupo que se me viene a la mente. Solo un grupo.
Los extremistas musulmanes, cuando hacen sus ataques, ellos lo hacen en nombre de Dios. Y ellos piensan que están sirviendo a Dios, ¿sí? Yo no sé si ustedes han, por ejemplo, leído las estipulaciones de los yihadistas o de Hamas o de todos estos grupos extremistas. En sus cláusulas, ellos hacen lo que hacen por servicio y por amor a su Dios. Tal cual, como Jesús está diciendo acá. Ellos lo harían pensando que están sirviendo a Dios. Porque en su interpretación de su religión, los que no creen en Alá tienen que morir. En esa interpretación que ellos tienen, evidentemente son grupos extremistas, lo hacen por servir a Dios. Ahora, ¿están sirviendo a Dios? No, no están sirviendo, al menos no al Dios verdadero. Amén. Jesús dice que esta persecución sería por al menos 3 razones. Primero, ya lo leíamos, porque Jesús nos eligió. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. El primer lugar es porque Dios nos eligió, ¿sí? Ahora, Jesús está explicando lo que hay en el corazón. No estoy diciendo que cualquier persona que mata a otro cristiano diga, te mato porque Jesús te eligió. No es eso precisamente. Jesús está hablando de las intenciones profundas. Pero Jesús va a ser todavía más explicativo. 21 y 23. Pero todo esto lo harán por causa de mi nombre. O sea, el punto no somos nosotros. No es que el odio vaya dirigido hacia nosotros de manera directa. El odio es hacia Jesús. Porque no conocen a aquel que me envió. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Hay un odio a Jesús. Y esto sí que es visible. Es visible, pero por todos lados. Bueno, les decía lo que hacen los extremistas musulmanes. Ellos consideran a los cristianos y a los judíos como infieles. Y que lo que les digo no es lo que dicen todos los musulmanes. Son grupos extremistas. Pero hay grupos extremistas como Hamas, por ejemplo, que ellos creen que cuando maten a todos los judíos del mundo va a llegar el fin. Por eso están tan desesperados y tan acelerados con la destrucción y con el asesinato, particularmente de judíos y cristianos, que son llamados ambos infieles. Entonces, hay un odio hacia la persona de Jesús. Hoy día, si, por ejemplo, bueno, pasó hace poco tiempo, pero en Argentina, si mal no me equivoco, hubo un atentado por un grupo terrorista extremista islámico, ¿y saben qué hizo el Estado? Protegió al terrorista y a su familia. Lo protegió, le dio protección al terrorista en vez de a la familia de los afectados, ¿sí? ¿Saben qué sucede cuando un cristiano habla sobre Mahoma o sobre Alá en internet? Es censurado. Es censurado. ¿Saben qué sucede cuando un judío, cuando un musulmán habla de Jesús? Nada. No sucede nada. Pero cuando un cristiano habla sobre otra religión, es censurado. Cuando un cristiano habla sobre la comunidad LGBT, es censurada. Cuando aparece en televisión abierta, en un programa mundial, como una Copa Mundial, por ejemplo, en donde se burlan del cristianismo, aparece en todas las pantallas y le hacen promoción. ¿Por qué? Porque el problema es el cristianismo, el problema es Jesús, todo lo que Cristo representa. Ahora, Jesús todavía va a ser más explicativo. El versículo 3 del capítulo 16. Y harán estas cosas porque no han conocido, o no han conocido ni al Padre ni a mí. O sea, es ignorancia y es odio. Una muy mala mezcla. Esa es la razón del odio, de la persecución y de la expulsión que Jesús advirtió hace poquito. Y eso es en todos los casos. Todos los casos de persecución son por odio y por ignorancia, porque no conocen la verdad. Están engañados. Eso no los hace inocentes. Son culpables justamente por no aceptar la verdad, porque la rechazan de manera sistematizada. Toda la persecución que se ha vivido en el mundo ha sido por ignorancia y por odio. Eso es toda la persecución, la raíz de toda la persecución que se ha vivido al pueblo de Dios, al pueblo de Jesús, ¿sí? Pero es contra Cristo. ¿Por qué? Y es por lo que Jesús representa, por lo que el cristianismo representa. Todo lo que es Jesús, todo lo que es la Biblia, todo lo que es el cristianismo, representa todo lo contrario de lo que este mundo, esta sociedad, quiere imponer y quiere vivir. Jesús se opone, y los cristianos también deberíamos hacerlo, nos oponemos a prácticamente todo lo que esta sociedad impone. Toda
inconsciencia, toda el egoísmo, la violencia, el sexo desenfrenado, las drogas, toda esta idea de vida en donde nosotros somos dueños de todo y lo único que importa soy yo, y un montón de otro tipo de pensamientos, todos se oponen a lo que Cristo es y lo que enseña. De manera que el mundo tiene a un enemigo, y es Cristo. Ni siquiera nosotros somos evidentemente, pero por daño colateral, pero el problema del mundo es con Jesús, con todo lo que Él representa. Yo he escuchado testimonios de ateos que, bueno, algunos siguen siendo ateos y otros que se han convertido. El problema para aquellos convertirse es Jesús, porque ellos no quieren aceptar que Jesús es quien es, por lo que eso implica. Tener que dar cuentas sobre lo que hacen. Tener que estar delante de un Dios y rendir cuentas. Que eso ninguna otra religión lo hace. Todas las otras religiones es, bueno, mira, la verdad, haz un par de obras buenas y está ahí al otro lado. Eso es todo. Haz lo bueno, haz obras, eso es todo. Pero en la Biblia, las obras no van a salvar a nadie. Tendremos que estar parados delante de Dios y tendremos que dar cuentas. Y eso es lo que el mundo, o gran parte del mundo, no quiere aceptar. Ahora, ¿qué hacer nosotros ante todo esto que viene sucediendo y que va a suceder? Jesús lo leíamos en el versículo principal. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. La respuesta ante el odio, la persecución y todo lo que Jesús dice es el testimonio. El Espíritu Santo dará testimonio y nosotros daremos testimonio. ¿Qué significa esto de dar testimonio? Jesús lo va a explicar, pero vamos a ver cómo el Espíritu Santo da testimonio y cómo nosotros damos testimonio. Dar testimonio no es otra cosa que testificar de algo, hablar de algo o hablar de alguien. Eso es testificar, dar testimonio. Decir lo que vimos, decir lo que sabemos, decir lo que tenemos y lo que conocemos. Eso es básicamente, ¿verdad? Primero, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que daría testimonio. ¿De qué forma? De dos formas. Un testimonio interno y un testimonio externo. Fíjense lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu testifica a nuestro corazón, a nuestro interior, que somos hijos de Dios. Este testimonio es súper importante y súper fundamental, porque este testimonio es seguridad de que somos hijos de Dios. Es seguridad de que estamos en la verdad y de que lo que Jesús es realmente es cierto. El Espíritu Santo es el que nos convence, es el que da el testimonio. Es por este testimonio interno que hoy día cristianos son capaces de soportar la muerte por causa de Cristo, porque saben quiénes son, porque saben en quién han creído. El Espíritu Santo, de alguna forma, este testimonio da seguridad, firmeza a nuestra fe y nos alienta. Jesús, de alguna forma, lo dice de esta forma en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y entonces serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Antes de que nosotros seamos testigos al mundo, el Espíritu Santo debe hacer una obra en nosotros. Pablo habla de un testimonio interno, Jesús lo llama poder. ¿Ese poder para qué es? ¿Para hacer milagros? ¿Para hacer obras espectaculares? No, para ser testigos. No podemos testificar de Cristo sin que el Espíritu Santo nos haya testificado a nosotros en nuestro interior. ¿Y esto cuándo sucede? Es constante. El Espíritu Santo está constantemente recordándonos quiénes somos. Cuando nuestro pecado, cuando Satanás o el mundo quiere borrar nuestra identidad, engañándonos de que realmente no somos hijos de Dios, no somos cristianos, quien nos convence y quien da testimonio a nuestro interior es el Espíritu Santo, recordándonos que tenemos un Padre que perdona, un Padre amoroso y que somos sus hijos, que podamos entrar confiadamente a su trono y hallar socorro. Pero no solo eso, ese testimonio también nos capacita con poder para poder ser testigos. Dicho de otra forma, toda la evangelización que podemos llegar a hacer al compartir la palabra es una obra que la hace el Espíritu Santo en nosotros. Al convencernos, al darnos testimonio, al darnos poder y al usar nuestras palabras para poder también convencer a los demás, ¿sí? Pero el testimonio externo que hace el Espíritu Santo también es súper importante. Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios
y del juicio que viene. O sea, ¿quién es el que convence al mundo? ¿Son nuestras palabras? ¿Nuestra elocuencia? ¿Nuestra buena forma de hablar? No, el que convence cuando nosotros predicamos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos testifica a nosotros, el Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo nos mueve y además el Espíritu Santo hace que nuestras palabras puedan convencer al otro. El Espíritu Santo hace la obra evangelizadora. Por eso Jesús dice, no dijo y ustedes darán testimonio y también el Espíritu. No, el Espíritu primero y luego ustedes, porque el Espíritu obra en nosotros y luego nosotros podemos obrar hacia allá, ¿sí? Ahora, Jesús dice que nosotros también daríamos testimonio. Y en el texto que leíamos, cuando Jesús dice esto, no es un mandamiento, porque Jesús no nos está mandando a dar testimonio. Jesús está describiendo, eso haremos. Los cristianos darían testimonio. Y se acuerdan que al principio les decía que este pasaje, todo esto que estamos viendo hoy día, está entre medio del permanecer y de la obra del Espíritu Santo. Bueno, a raíz de eso podemos nosotros ver que aquel entonces que permanece y en quien está el Espíritu Santo es el que da testimonio. Aquel que permanece en Cristo va a dar testimonio. Aquel en cuyo corazón habita el Espíritu Santo va a dar testimonio. Eso es una obra natural del creyente. Va a compartir el Evangelio. No significa, y vamos a llegar ya rápidamente a eso, no significa que está 24/7 en la calle predicando con un parlante. No está diciendo eso, porque ni Jesús lo hizo, ni los apóstoles lo hicieron. Pero el que es cristiano realmente va a compartir la palabra. Cuando vea la necesidad, va a hablar de Jesús. Va a hacer un llamado, va a compartir el Evangelio con los demás. Naturalmente lo va a hacer. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. El que permanece pegado a la vid, que es Cristo, va a compartir la palabra. Aquel en cuyo corazón habita el Espíritu Santo, lo hará, será así. Ahora Jesús, evidentemente, aunque en el pasaje de Juan no da el mandamiento, sí es un mandamiento. Marcos 16:15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen. Eso sí es un mandato. Sí tenemos que hacerlo. Lo que Jesús hace en Juan, en el capítulo 15, lo que leímos en delante, no es mandarnos, sino es describirnos lo que sucederá. El creyente daría testimonio y dice, prediquen la buena noticia, o el Evangelio, porque es una buena noticia, a todo el mundo, a todos, ¿sí? Eso involucra también a ser discípulos, pero ya eso toca para otro mensaje, ¿sí? Todos los mandamientos, todo, dijo Jesús, se resumen en dos cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero esos dos mandamientos tienen un solo rostro y es predicar la palabra. Porque al predicar la palabra nosotros estamos demostrando cuánto amamos a Jesús, porque es lo que Él nos mandó. Y también estamos demostrando el mayor amor posible a una persona, que es compartir el Evangelio para que sean salvos. No hay mayor amor, hermanos, que compartir el Evangelio. Los que somos padres, ¿cuánto amamos a nuestros hijos? Bueno, no se puede cuantificar, ¿verdad? No podemos cuantificar nuestro amor con cosas materiales, ni con obras. Porque el amor es mucho más que eso. Es mucho más incluso de lo que nosotros somos conscientes. Pero si usted cree que ha amado lo suficiente a su hijo, pero no le ha predicado el Evangelio, la verdad es que no lo hemos amado lo suficiente. Porque no hay mayor demostración de amor que predicar el Evangelio. Porque de eso depende su salvación, hermanos. Puedo demostrarle amor a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a mi amigo, a quien sea, en general. Puedo demostrar amor acompañando, escuchando, aconsejando, ayudándolo económica, materialmente cuando sea necesaria, o cualquier otra cosa. Pero ¿de qué vale eso si él se pierde? De nada, de nada. Ahora, no significa que si le predicamos a esa persona se va a salvar sí o sí. Se trata de que si usted ve a una persona que está en peligro de vida, ¿de qué le sirve que usted lo escuche en medio de ese momento? Imagínese que hay un incendio y hay un amigo suyo dentro de esa casa. Y usted le dice, háblame, aquí estoy para escucharte. ¿Necesita escucharlo él? ¿Que usted lo escuche? No. Toma, ahí te va un poco de mercadería para adentro. La casa está incendiada. ¿Necesita eso? Toma, ahí te va dinero. ¿Necesita eso cuando su vida está en riesgo? No, él necesita una ayuda, que le extiendan la mano. Él necesita que lo rescaten. El mundo está muerto. Necesitan ser rescatados. Jesús dijo que la mayor demostración de amor es sacrificarse por otros. Eso hizo Él. Nos amó al sacrificarse. No necesitamos nosotros sacrificarnos por otro. No podemos salvar a otro al morir nosotros. Pero sí podemos compartir el Evangelio de aquel que sí se sacrificó por nosotros. Esa es la mayor demostración de amor que nosotros podemos hacer.
Si predicamos el Evangelio, estamos demostrando amor, porque nos importa no solo su vida terrenal, que evidentemente sí tenemos que hacerlo, hermanos. Santiago nos dice que debemos amar no solo de palabra, también de hecho. Nuestras obras y acciones sí demuestran amor y debemos hacerlo. Ayudar al necesitado, ayudarnos entre nosotros, consejo, aliento, lo que fuera. Todo eso sí debemos hacerlo y sí también es amor. Pero si no predicamos el Evangelio, estamos demostrando que nos importa más esta vida que la vida futura. Y Jesús dijo que debemos poner nuestra vista en la vida futura y no en esta. Amén. Ahora, debemos ser testigos. Eso significa predicar la palabra, predicarla, anunciar. ¿Estamos predicando la palabra? Cada uno sabe cómo, cuándo y dónde. Cada uno sabe. Hay iglesias que tienen métodos de evangelización colectivos. La iglesia sale a hacer ciertas actividades, sí, pero la misión de la predicación de la iglesia, o sea, la predicación del evangelio, no es un llamado colectivo. O sea, como chuta, pero es que la iglesia no sale, entonces no puedo predicar. No, porque no es un llamado colectivo, es un llamado personal. Cada uno debemos predicar de manera particular. Si la iglesia no hace una actividad colectiva, la iglesia no es que esté pecando. Si usted predica, la iglesia está predicando porque todos somos parte. Si yo predico, la iglesia está predicando porque somos parte. Si la iglesia no hace una actividad en conjunto, eso es tema de cada iglesia. Pero si yo particularmente no lo estoy haciendo, eso es un problema mío. Yo debo compartir el evangelio. Vuelvo a repetir, no se trata de estar con un parlante 24/7 a las 8 de la mañana, justo afuera de la casa de una persona, con el parlante apuntándolo a su ventana, gritando que se arrepiente. No es eso precisamente a lo que Jesús se refiere. Si nosotros vemos los evangelios, sí, hay momentos en donde hubieron predicaciones con masas, y aunque la gran mayoría de ellas fueron circunstanciales, el grueso de la predicación es el de tú a tú. Es en las comunidades, familias, hogares, amistades. Pablo, por ejemplo, él iba a conversar particularmente y él se dedicaba a estar tiempo con las personas. A veces estaba más de un año en algún lugar predicando el evangelio. No era momentáneo, paso por aquí y caiga donde caiga la palabra. No, se dedicaba. Si vemos el ministerio de Jesús, Jesús predicó a multitudes. Cuando multiplicó panes y peces, habían más de 10,000 personas. Pero ¿cómo termina el relato? 0 de ellas se convirtieron. 0. Ahora, cuando le habló a la samaritana personalmente, cuando le habló a Zaqueo personalmente, esos se transformaron. La evangelización más efectiva es el del tú a tú. Tenemos un círculo, amistades, familia, tenemos trabajo, tenemos escuela, en donde debemos compartir el evangelio. Debemos pedirle a Dios que nos dé las palabras para predicar. Debemos pedirle a Dios que nos dé los momentos para poder predicar. Yo no sé si a usted le ha pasado o no, pero hay veces en donde Dios casi que nos grita, ahora, ahí está la persona, este es el momento, ahora. Porque se dio todo que la persona está con problemas, hay una cercanía y nos quedamos solos para conversar. Un compañero, un hermano, una familia, un primo, un tío, lo que fuera. Y podemos predicar. Y Dios nos está diciendo, ahora, ahí. Y nosotros, está helado, ¿eh? Y pasamos de largo. Porque chuta, es que, ¿qué nos va a decir? Es que, y si no acepta, Jesús nos mandó a predicar, no a convertir. Eso es importante, hermanos. Su trabajo no es convertir personas. Mi trabajo no es hacer que las personas acepten a Cristo. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Él convence de pecado. Mi trabajo es compartir el evangelio. Dios sabrá si tiene misericordia de él o no. Esa persona tendrá que responder al evangelio. Nosotros no. Nuestro trabajo es predicar. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Que Dios nos ayude. Tampoco quiero ser lo más específico en esto. Tampoco se trata de hacer un estudio de, ¿sabes qué? ¿Tienes 3 semanas para que conversemos todos los días? Si se puede, gloria a Dios, hermano, porque también debemos discipular a las personas. Pero hay veces en donde tenemos momentos, simplemente. Tenemos minutos. Yo conocí una persona, él, contaba que su esposa, a veces, tenían que salir a algún lugar a hacer un trámite, a las 10 siempre llegaban tarde, porque no se podía bajar de la micro. Porque su esposa se ponía a hablar y se ponía a predicar en la micro y seguían de largo y pasaban de largo en el paredo y él tenía que esperarla hasta que terminara de predicar. Y le conversaba, se sentaban y no se sentaban juntos porque ella buscaba sentarse aparte
para predicarle a alguien. Buscaba los espacios y cuando no los encontraba, armaba los espacios para predicar. Dios quiere usarnos a nosotros como somos en nuestros círculos. No tenemos que imitar a nadie para predicar, ni tenemos que copiar formas. Tenemos que pedirle a Dios que nos use a nosotros para predicar. Ninguno de nosotros puede alcanzar sus círculos, sus amistades, su familia. Ese es trabajo nuestro. No, vuelvo a repetir, no es hablar con una profundidad teológica y dar... Es predicar a Cristo. ¿Quién es Jesús y qué es lo que hizo por nosotros? Y el llamado a arrepentirnos y a creer en Él. Eso es suficiente. Eso es todo el Evangelio, hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Que Dios nos dé la sabiduría para poder hacerlo. Pero ojo, Jesús dijo que seremos testigos. Aquí en Marco dijo, vayan y prediquen la buena noticia, ¿verdad? Eso dice textualmente. Pero, a ver, ¿dónde lo teníamos? Vamos a volver atrás para que lo podamos ver. Acá, recibirán poder no para predicar, dijo. Aquí Jesús ocupa otra palabra, dice, para ser testigos. Y lo que leíamos en el versículo, a ver, ahí, enviaré al Espíritu, ¿sí? Y ustedes también darán testimonio. Jesús pudo haber dicho, y ustedes también predicarán. Pero no dijo predicarán, dijo darán testimonio. Y en Hechos, lo leíamos allí, también serán mis testigos. Cuando nosotros leemos testigos o dar testimonio, asumimos que es hablar de lo que vimos, como cuando uno es testigo de algo y tiene que ser citado para dar tu testimonio. ¿Sí? Pero cuando Jesús dice testimonio, testigo, la palabra es más profunda que eso. En el griego significa mártir. La palabra que Jesús ocupa en el griego es mártir. Y ustedes serán mártires. Eso es lo que Jesús dijo. En Hechos, bueno, lo que le llamamos y recibirán poder y entonces serán mártires. La palabra mártir y testigo tiene un mundo de diferencia, ¿verdad? Pero Jesús, la palabra es testimonio, se traduce como testimonio, pero es mártir en el idioma original. ¿Por qué? Porque dar testimonio no es solo hablar de Jesús. Dar testimonio también es sufrir por su causa. Mateo 5, 11 al 12. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de males en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Jesús no solo vuelve a repetir, vamos a sufrir. Pero, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Fíjense cómo Jesús aquí habla. Alégrense si son perseguidos por... Ahora, por su causa. Si somos perseguidos por ser pesados, por ser falto de respeto, ahí ya eso no hay que alegrarse por nada, eso hay que arrepentirse por eso. Es por la causa de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, esto está complicado, hermano. Pero, ya, si una iglesia es irrespetuosa, como lastimosamente se ha visto aquí en Chile en los últimos tiempos, causando desmanes a golpes, hermanos, a golpes. Si una iglesia está a las 11 de la noche, a todo lo que da con el volumen, molestando a los vecinos, a las 9 de la mañana con un parlante, un día domingo, en donde la gente descansa, a todo lo que da, y son perseguidos, ellos no son perseguidos por la causa de Cristo. Ellos están siendo perseguidos por no hacerlo bien, por su culpa, y no deben estar alegres por eso, no deberían. Deberían reconsiderar la manera en la que están sirviendo a Dios, porque no lo están haciendo bien. Eso es cosechar los malos actos que han hecho. Cuando es por la causa de Cristo, hermanos, como por ejemplo, hoy día, hasta un momento estábamos tomando desayuno y esta página de Puertas Abiertas, que le animo a que puedan verla, como que va dando como correos con información, una mujer, Bangladesh, hoy día, se convirtió a Cristo. Y un grupo de mujeres la invitó a comer y ella dijo así como, qué bueno, voy a poder hablar de Cristo, no sé qué cosa. La capturaron y la desnudaron y la comenzaron a humillar por haberse convertido a Cristo. Eso es ser perseguido por la causa de Cristo. No es bájale el volumen, eso no es ser perseguido, eso no es Satanás que se levantó.
cuando llegan a pedir que le bajen el volumen. No. Cuando la gente se burla de nosotros por ser cristianos. Eso es ser perseguido. Cuando nos cierran las puertas solamente por el hecho de ser cristianos. Cuando nos menosprecian solo por eso. Eso es ser perseguido. Hoy día creo yo que nadie ha sido golpeado por ser cristiano. Creo yo, al menos acá. ¿Sí? Pero en otros lugares sí. Eso es ser perseguidos. Y Jesús dijo, alégrense. Ahora, ¿por qué alegrarme por ser perseguidos? Y esto es particular porque los discípulos no solo vivieron lo que Jesús dijo que viviría, los discípulos también vivieron esto. También lo comentaba en otros momentos. Cuando se hacían espectáculos en donde los cristianos eran torturados, en el circo romano, por ejemplo, había momentos y hay registros en donde el circo estaba en silencio. No estaba disfrutando el espectáculo, estaban incómodos. No porque les incomodara la muerte, era algo que veían todos los días y la gente pagaba para ver esa muerte. Era un espectáculo, era un show. Pero ellos eran impactados porque los discípulos estaban contentos al morir. Ellos enfrentaban la muerte felices. ¿Por qué? Primero porque Jesús les dijo, siéntanse dichosos, alégrense. Pero fíjense lo que dice Jesús, les espera una gran recompensa en el cielo. Ellos sabían que perder su vida aquí en la tierra era una ganancia eterna. Y estaban alegres, porque su vista estaba puesta en la vida eterna, no en esta vida. Por eso hoy día los cristianos en muchos lugares son capaces de sufrir por Cristo, porque han perdido todo aprecio a esta vida. No tienen miedo a morir. No significa que hayan perdido toda sensibilidad, no, para nada. Hay dolor, ellos sufren evidentemente, pero hay gozo y alegría porque saben que después de ese momento Cristo los espera con los brazos abiertos por la eternidad. Allí está la ganancia. ¿Estamos dispuestos nosotros a sufrir, hermanos? Si no estamos dispuestos a predicar, mucho menos vamos a estar dispuestos a sufrir. Si no estamos dispuestos a predicar porque no queremos sufrir, es que esta vida nos importa más que la otra, la otra. Y si esta vida nos importa más que la otra, probablemente no seamos cristianos. Porque un cristiano va a anhelar estar con Cristo. Un cristiano va a desear. No significa que busquemos la muerte, así como que venga rápido porque me quiero ir luego. No. Pero va a anhelar estar con Cristo en la gloria. Como cantábamos al principio, glorioso encuentro. Ya no me importa lo que el hombre me pueda hacer. Si tú estás conmigo, yo voy confiado. Y Cristo está allí en ese momento. Jamás nos va a abandonar. Aun si la espada está en nuestro cuello, Cristo estará con nosotros por siempre. Las preguntas son dos. ¿Estamos predicando y estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? ¿Saben por qué les digo que si una persona no predica el Evangelio es porque no ama su vida, no tienes aprecio más por esta vida que por la otra? Probablemente no sea cristiano. ¿Se acuerdan lo que leímos en el devocional? Una luz, ¿se puede esconder? No. La luz va a brillar. Si somos cristianos, vamos a brillar. Eso significa predicar. Eso es lo que significa brillar. Y si somos luz, vamos a brillar. No es que queramos o no, es que vamos a querer. Porque un cristiano va a desear compartir el amor de Cristo. Va a querer compartir el amor de Dios. Que Dios nos ayude, que podamos orar para que podamos predicar el Evangelio con valor. En el libro de Hechos, lo estudiamos cuando veíamos los cultos de oración. En el libro de Hechos, luego de que los discípulos fueron liberados después de ser azotados por predicar el Evangelio, ¿saben por qué oraba la iglesia? Señor, que podamos seguir predicando con valor, a pesar de lo que eso había significado. Porque entendían que había algo superior a su propia vida. Que Dios nos dé valor para predicar. Que Dios nos dé sabiduría para saber qué predicar. Y que nos dé oportunidades para hacerlo y no desperdiciarlas. Y no olvidemos nunca, hermanos, no estamos solos en esta tarea. El Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos en esta tarea. Que Dios nos bendiga.